Son las 8:35. Continuamos en Radio Análisis en este día viernes 2 de junio del año 2023. Vamos a iniciar inmediatamente nuestro panel de conversación. Hay hartas cosas de las cuales hablar y por eso saludamos de inmediato a nuestra compañera, conductora, la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrat. Buen día. Y a nuestra invitada, primera vez, ¿ah? Primera vez, exactamente. Sí. Primera vez acá. Sí, bienvenida a Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación y buenos días también. Y vamos a tener en algunos segundos a nuestra próxima invitada, pero no la vamos a anunciar todavía, por de pronto empecemos, Monse, la conversación. Sí, bueno, me acordaba que ayer, antes de la cuenta pública, en la transmisión especial, decíamos que la cuenta se preveía breve, ¿no? en relación a lo que fue el año pasado y fue la más extensa desde el retorno a la democracia. Bueno, más allá de lo anecdótico, hay quienes sostienen que la cuenta pública de ayer del presidente fue contundente, consistente, robusta, y hay quienes plantean lo contrario, ¿no? Que fue mucha palabra, ¿no? Mucha perorata, pero poco de concreción de cuestiones que realmente son importantes. Nosotros acá lucubrábamos respecto de algunos, más que los anuncios, sino que una cierta hoja de ruta respecto de cómo se iban a llevar adelante ciertas iniciativas que son hasta ahora inviables. Por ejemplo, la reforma tributaria, a la que hizo alusión en varias ocasiones, la reforma previsional y también la reforma salud, a la que no se refirió, ¿no? Más allá de esto del perdonazo de las ISAPRES, no hizo ninguna alusión a la reforma propiamente tal, más estructural de la salud, ni una palabra respecto de aquello. Hay preguntarte cómo, primero en términos generales, ¿no? Cómo observas esta cuenta pública, pero viendo también las falencias que hubo, ¿no? Porque, claro, uno agradece quizás que hubiera este llamado al diálogo que es tan necesario para poder concretar ciertas reformas, pero más allá de los llamados y de la palabra, uno se pregunta cómo se va a hacer cuando desde la UDI dicen que no están de acuerdo con subir impuestos, sino que hay que bajarlos, por ejemplo, ¿no? El cómo, eso faltó, parece, ayer en la cuenta pública. Por lo menos yo me quedé con esa sensación. Bueno, primero señalar que cuando uno hace el análisis de la cuenta pública, claro, suena anecdótico esto de que sea larga, pero en verdad es que había mucho que decir. O sea, no solamente están los logros del último año, que son varios, a pesar de no tener mayoría en el Congreso, digamos, sino que ha sido a través del diálogo, efectivamente, pero también lo que se viene en adelante. Y concuerdo con la mirada de que esta cuenta pública fijó la hoja de ruta del gobierno de lo que se viene. También el presidente manifestó que se hizo un cambio en las prioridades, en donde se fijó como una de las prioridades lo que la ciudadanía hoy día está requiriendo, lo cual no significa renunciar al programa. Ahora, de lo que se dice, que como que se dijo mucho, pero de cosas pocas, de cosas concretas, digamos, hay una cuestión que es fundamental y que he escuchado también que se ha tratado de decir que fue una majadería repetirlo tantas veces, pero la reforma tributaria sí es efectivamente uno de los pasos importantes que debe dar una señal a la ciudadanía, no solamente de diálogo, sino que también de que estamos disponibles como sociedad a entregarle desde los que más tienen a los que menos tienen. Y eso es una cuestión que lamentablemente la derecha se ha negado sistemáticamente. Bueno, vamos a darle la bienvenida y saludar a Luz Poblete, panelista estable de este espacio, expresidenta de Evópoli, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Luz, buenos días, gracias por estar acá. Muy buenos días, discúlpenme estos minutos de atraso, pero me toca llegar también a la oficina, instalarme, así que aquí estamos para comentar con ustedes en este viernes y después de la cuenta pública, no menor. Sí, pues bueno, tú escuchaste la introducción de Monse, así es que Luz, adelante. Bueno, yo coincido con Monse, creo que para no ser majadera, a mí no me gusta hacer la política de oposición, que todo mal, que todo pésimo, que no, yo creo que hay que primero reconocerle al presidente, a pesar de lo largo, porque
hay que decirlo, estaban todos los periodistas medio nerviosos, los parlamentarios que tratan de retener. Tú sabes que el ser humano solo aguanta 40 minutos de atención, 40 minutos, imagínense lo que son 3 horas y tratar de retener todas las cosas importantes. Entonces, como ustedes son además para mí el primer programa donde se analiza la cuenta pública, no es mucho tiempo lo que tiene para ahondar en la profundidad de lo que dijo el presidente. Pero sí hay que reconocerle su carisma para poder transmitir un tono que es conciliador, que es de llamar a la mesura, y eso lo esperamos a propósito de que él parte con la crítica o la autocrítica también del rol que tuvo el gobierno y lo que pasó con el proceso constituyente anterior, y creo que eso hay que reconocerlo, porque se viene este proceso, ya el 7 de junio asumen los consejeros, ya el anteproyecto está listo, va a ser entregado también al presidente para que efectivamente ya los consejeros para que puedan trabajarlo, y se viene un año bien difícil en eso. O sea, hay que seguir lidiando con la crisis económica, con la crisis social, con la crisis institucional. Entonces se agradece ese tono de decir no puedo solo, los necesitamos a todos, y si ya se ha podido, si ayer pudo hacer ciertos anuncios de ciertos logros y no legado, que también es una palabra que ayer tuvo como en discusión, ante la cual la ministra vocera de gobierno después decía, sí, en realidad me equivoqué, no debería hablar de eso, sino que más bien de los logros o avances que se pudieron hacer fue fruto de haber lidiado un primer semestre el año pasado muy complejo, primero en las negociaciones con sus propios parlamentarios, sus propias coaliciones, lo hemos comentado varias veces en este panel, pero luego se pudo avanzar porque todos entendemos que si no avanzamos en conjunto, si no todos no se abren a ciertas reformas o ciertas leyes, o al implementar ciertas políticas públicas, ya ponemos a Chile en una posición de inestabilidad y de ingobernabilidad muy complejo. Entonces, eso como para partir, creo que hay que reconocer su tono. En cuanto a los anuncios, creo que de verdad lo escuché, traté de escuchar atentamente, especialmente los temas más importantes para la ciudadanía, que sabemos que son seguridad, ¿verdad? Y economía. Y en seguridad sí, se hacen muchos anuncios, creo que es mucho titular, muy adornado, muy sentido, muy real, pero poco de cómo hacerlo. ¿Ah? Pero sabemos que en seguridad ahí se detuvo, hizo varios anuncios, cosas que ya se están haciendo, y eso se agradece porque sabíamos que habían muchas leyes que estaban dormidas y él las reactiva y logra avanzar en esa materia que es tan relevante para la ciudadanía. Pero en economía quedó bien al debe. A propósito que también quedó al debe en salud, escuchaba a Monse, alcancé ahí también a conectar con eso, y en educación. El terremoto educacional que queda después de la pandemia también requiere de un esfuerzo adicional, sobre todo en una generación que le ha puesto tanta cabeza, tanto corazón y tanto pies también, a propósito de las cientos de marchas que hubo en torno a la calidad de la educación, especialmente para tratar de disminuir la brecha, que no significa que no esté trabajando en ello, ¿ah? Estoy diciendo que quedó al debe en esas temáticas que me imagino vamos a comentar durante el programa. Sí, bueno, respecto de los anuncios, yo también eché de menos un pronunciamiento más específico respecto de pensiones. Por ejemplo, si se iba a insistir con las cuentas nacionales, el destino del 6%, una definición que uno dijera ya para que la oposición pudiera pronunciarse, y también plazos. Lo hizo en el caso de la reforma tributaria, donde puso el plazo de fines de julio, pero en el caso de la reforma de pensiones, que igual está amarrada de alguna manera a la reforma tributaria, no entregó ningún plazo, y algunos analistas han planteado que el gobierno tiene que llegar ahora a acuerdos con la oposición, no a fin de año, donde vamos a entrar en una lógica electoral. ¿Para qué decir el próximo? Es este el momento en el que el gobierno debiera ponerle el pie en el acelerador. Bueno, quisiera volver al tema del tono, porque llamó la atención que el presidente fue excesivamente conciliador. Creo que no hay un cambio de tono porque el presidente siempre ha sido así. Hizo muchas alusiones a la expresidenta Bachelet, de hecho fue la única que fue a saludar, ¿no? cuando ingresó al Salón de Honor. Hizo alusiones al presidente Piñera también, ¿no? Dijo que todo lo que se está haciendo ahora es fruto también de lo que hicieron gobiernos pasados.
un tono como más de estadista, ¿no? Esta vez sí, no como... Ya se puso, ya que está de moda la palabra. Claro, no, y ahí te pregunto también como desde Convergencia Social, porque se habló mucho esto de que el presidente también le hablaba como a un público más concertacionista, más moderado, y que eso podría, y que en el fondo algunos análisis que se hicieron, ¿no? Que ganaron los ministros del socialismo democrático versus Apruebo Dignidad, ¿no? Que él cambia un poco este tono. ¿Cómo se ve desde Convergencia también estos guiños constantes que hace el presidente hacia el centro político? Lo primero es que nosotros no estamos en guerra con socialismo democrático. Eso, esclarecerlo desde el principio. Digamos, aquí nadie gana o pierde, porque lo que ganan son los chilenos y chilenas, en definitiva. Lo que nosotros desde Convergencia Social entendemos es que hoy día la forma que hay para avanzar en el bienestar, en la mejor vida de la ciudadanía, tiene que ser a través de la conversación, del diálogo democrático, de poner por delante los objetivos políticos que efectivamente le lleguen a la gente. Y lo decía el mismo presidente ayer, nosotros no hemos renunciado al programa, pero sí hemos cambiado las prioridades. Y eso tiene que ver también con el tono con el que se conversa. Convergencia Social es un partido que, ustedes saben, tiene un corto bagaje desde su formación, pero su formación precisamente surge de la conversación de distintos movimientos políticos que estaban en ese minuto en el Frente Amplio y conforman y fundamos lo que hoy día es Convergencia Social. Por lo tanto, nosotros no nos enamoramos de las banderas, sino que de los avances que podemos conseguir de cambiarle la vida efectivamente a chilenos y chilenas. Y creo que en ese sentido el presidente no solamente ha mostrado desde siempre un tono conciliador, desde que asume como presidente, porque también tenemos que tener en cuenta lo que es la realidad hoy del país. Tenemos que tener en cuenta lo que afecta por ejemplo, el tema del bolsillo de la ciudadanía. O sea, negarnos a ver la realidad es estar totalmente desconectados de lo que significa hoy día vivir en Chile. Y por lo tanto, el tono tiene que ser conciliador, pero no en un pensar en un tono conciliador para la tele, digamos, sino que efectivamente es un tono que habla de abrir el proceso democrático. Ya lo decía también Luz, se viene ahora el tema del Consejo Constitucional, donde también nosotros estamos disponibles a las conversaciones, donde creemos que además el texto que entregaron la comisión de expertos es bastante bueno. Y por lo tanto creemos que es la forma de ir avanzando. Si lo que importa acá no es quién gana, quién pierde, ni tampoco esta como identidad que de repente se nos caricaturiza, digamos, a la izquierda chilena, sino que cómo afectamos directamente en el buen vivir de las personas y lo que hoy día esperan los chilenos y chilenas del gobierno. Sí, bueno, ya que estamos hablando del tono, porque, a ver, en lo que tiene que ver con la agenda, el relato del gobierno era que el discurso tenía 3 partes, ¿no? Aquí lo tengo. Derechos sociales, seguridad pública y desarrollo sostenible. Pero es evidente que el tema del tono es tan importante como estas 3 divisiones según agenda política y legislativa, ¿no? Y Luz, quería preguntarte, ya se lo preguntaba también al diputado Mirosevich, porque parecía más o menos inevitable que hubiera algún tipo de pronunciamiento sobre el tema de la dictadura de Pinochet y de los derechos humanos. Y él hace, bueno, primero una reivindicación muy categórica en términos discursivos de la democracia y de los derechos humanos, lo cual ustedes pudieron ver se tradujo en que un sector muy importante del hemiciclo se puso de pie para aplaudirlo. Ahí el mismo presidente le hace un gesto a los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas de que también se pongan de pie, cuestión a la que accedieron, lo hicieron. Pero bueno, todo esto dentro de un marco más general, Luz, donde, como diría el poema de Redolés, cuando despertamos 1973 todavía está ahí, ¿no? Es como que permanentemente seguimos hablando del tema y que duda cabe que en un año como este va a ser así. Te pregunto respecto a este asunto, ¿no? Esta reivindicación que hace el presidente y donde pide un consenso nacional para la defensa de estas 2 cuestiones que son básicas, ¿no? La democracia y de los derechos humanos. Y por el otro lado, te aprovecho de preguntar cómo le viene a la derecha, ¿no? Cuestiones como la del consejero Silva u otras declaraciones en las que no se es suficientemente categórico con lo que pasó en esos años, que hace de alguna manera
volver a una idea que yo sé que hay otros sectores de la derecha que tratan de superar, que es esta idea de la, voy a resumirlo así, Luz, para decirlo en términos gruesos, ¿no? De la derecha pinochetista, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu análisis desde Bópoli respecto a este punto? Bueno, es inevitable, y tú lo dices, se cumplen 50 años desde el golpe militar y es evidente que va a ser un tema redundante. Y además porque para Chile todavía sigue siendo un tema, es un fantasma. Yo no soy de las que piensa que se tenga que olvidar, porque si se olvida se puede repetir. Y lo que no queremos es que se vuelva a repetir. Por lo tanto, hay que estar muy consciente, primero, de por qué se llegó al golpe militar, porque no es que los militares ese día o las Fuerzas Armadas se les ocurrió, se despertó y dijeron nos vamos a tomar el país. Y eso en eso también quiero ser, así como soy clara en condenar absolutamente la violación de los derechos humanos y de llamar dictadura al periodo en que Pinochet gobernó este país, y además la extensión que tuvo de eso, creo que con la misma fuerza hay que siempre entender, y ahí está lo que yo entiendo de lo que dice el presidente Boric, y de lo cual estoy de acuerdo, la defensa restricta a la democracia, a la democracia. Y justamente, perdón que sea tan catete con el tema del inicio del proceso, de este nuevo proceso constituyente, porque es ahí donde se van a defender los pilares de la democracia y dejar gobernar a todas las fuerzas políticas que legítimamente sean elegidas por el pueblo, las personas, la gente, su voto democrático. Entonces creo que no tenemos que olvidar y que hay que ser muy claros en la reflexión que vamos a tener a propósito de esos 17 años de dictadura, pero tampoco olvidar por qué llegamos ahí, porque esa es una responsabilidad de la política y de los políticos y de los partidos políticos y de las medidas que se tomen y de las políticas públicas y de las leyes y de este tono y de la conversación y del acuerdo y de los grandes acuerdos, de construir mayoría en beneficio de los chilenos para no tener que llegar a un quiebre institucional y constitucional como que el que tuvimos el 11 de septiembre del 73 y tener que tomar una decisión tan drástica como que el Congreso, ni el presidente se pudo hacer cargo, ni el Congreso se pudo hacer cargo y tuvieron que salir las Fuerzas Armadas. Que yo te aseguro que las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas en ningún caso quisieran volver a repetir tener ese rol dentro de un país, porque ellos están para defender a todos los chilenos y chilenas dentro de una sociedad. Es más, es para defenderla y protegerla hacia afuera, ni siquiera hacia adentro. Entonces, creo que esa es una primera reflexión que hay que hacer y que yo comparto y que me imagino todas las fuerzas políticas comparten con el presidente, todas las fuerzas representativas, más allá de personas puntuales, que creo que no debieran reivindicar para nada lo que pasa ahí. Creo que la reivindicación es de la política, es de la democracia y es en la defensa irrestricta de los derechos humanos, para que esta situación nunca más se vuelva a repetir en Chile. Hay que cuidarla más que nunca. Tenemos una segunda oportunidad, no una oportunidad, una segunda oportunidad de hacer un nuevo proceso constituyente para dejar las reglas claras en esa constitución que nos permita a todos los chilenos, no importa el color político, sino que la intención de querer transformar nuestro país y hacer un mejor país entre todos, que queden plasmadas en las reglas democráticas de un nuevo texto constitucional. Luz, ¿es inconveniente para el sector que haya declaraciones que vuelvan a vincular a la derecha con la dictadura? ¿Cómo ves ese...? Sí, ese punto, evidentemente, nosotros siempre hemos querido primero diferenciarnos de republicanos. Nosotros somos un partido político, Evópoli, Evolución Política, nació en democracia. No nació de un apéndice ni de la UDI ni de Renovación Nacional, para quienes no saben. No nace de ahí, como nace Republicanos, que nace como apéndice de la UDI, ¿verdad? José Antonio Kast fue representante, fue secretario general, o sea, fue prácticamente fundador también. Bueno, ayer Pepa Hoffman se enojó cuando le dijimos eso. No, dijo que había sido sueltito de cuerpo, me dijo a mí por haberlo dicho. Y le pregunté qué era, pero María José, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que ofendió tanto? Bueno, con la próxima vez que venga María José le voy a decir, Luz Poblete dijo exactamente lo mismo que yo, sin que yo se preguntara. Y me va a retar igual. Sí. Pero es que es la verdad, José Antonio era UDI, militante UDI, y de ahí él siente que no lo representa, que la UDI no está yendo por el camino que él quisiera haber conducido, porque él fue candidato a presidente de la UDI, de hecho, y no ganó. Y eso es una realidad, es un hecho, no es algo que estoy inventando. A diferencia de Bópoli, que nace en democracia,
que nace como el primer partido centro-derecha, distinto a querer hacer más heterogéneo lo que hasta ese momento eran dos bloques muy grandes, dos partidos muy grandes que vienen de ese periodo, y nosotros queríamos pensar en el futuro, en la evolución también de la política y de la derecha chilena, dándole un tinte más liberal y ampliar la cancha, no la misma cancha. Yo siempre hablo de la torta, nosotros vinimos a agrandar la torta de la centro-derecha y Republicanos viene a comerse un pedazo de la misma torta, no viene a agrandarla, de otro lado. Entonces, pero por favor, no lo quiero decir peyorativamente. Por lo tanto, por un lado queremos diferenciarnos en principios básicos. Nosotros no somos conservadores, somos liberales, eso ya hay una diferencia, a pesar de que somos parte de un mismo continuo, que es la derecha, y ellos están en un extremo, y yo lo dije en un programa, nosotros estamos en el otro extremo de la derecha, pero en el otro extremo versus el extremo que pueda tener republicano. Y por otro lado, desmarcarse absolutamente de la visión que tenemos, porque es muy distinta la visión que tenemos de lo que fue la dictadura militar versus la visión que puedan tener algunos republicanos o todos los republicanos, no lo sé, porque no conozco si eso es parte de sus escritos, de sus principios. En el caso nuestro, dentro de nuestros principios fundamentales del partido está la defensa irrestricta de los derechos humanos, vengan de donde vengan, y eso no va a cambiar. Entonces sí tenemos diferencia, no le hace, por supuesto, bien a la centro derecha, porque el elector, el ciudadano común, nos ve a todos dentro de un mismo saco. Para ellos es un sector, y le debe pasar lo mismo a la izquierda, por mucho que exista Frente Amplio con sus partidos y exista socialismo democrático, es algo que entendemos nosotros. Para el común de los ciudadanos está a la izquierda y está a la derecha, y sigue existiendo así, no ve los matices que vemos nosotros. Por lo tanto, comentarios como eso, que muchas veces nos meten a todos en el mismo saco, no le hace bien a los procesos que estamos viviendo, que son profundos, que son delicados, que son complejos, que son sensibles, que todavía muestran de polarización, una polarización que viene hace décadas, porque al final del día, cuando tenemos estos eventos, ya sea conmemorativos o reales que estamos viviendo, lo que vuelve a surgir en la sociedad chilena es esta polarización y esta división, y efectivamente esos comentarios no ayudan a tratar de buscar el diálogo, buscar los acuerdos, buscar los consensos, más allá de nuestras legítimas diferencias. Claro, lo que pasa es que cuando hay negacionismo respecto de la historia, es difícil poder llegar a consenso, porque estamos hablando de hechos, o sea, ni siquiera de interpretaciones. A propósito de lo que pasó ayer en el hemiciclo, bueno, el presidente hace alusión en varias ocasiones al tema de los derechos humanos, y la primera vez, bueno, hay un aplauso bien extenso, donde por lo menos lo que se mostró en la transmisión oficial, los parlamentarios de derecha, los que estaban ahí, porque muchos de ellos habían salido, entre que a fumar, a comer, porque fue muy largo, no separaron los del otro sector. Entonces, el presidente dice, espero que de aquí al 11 todos nos paremos. Y ahí eso yo creo que es muy sintomático también de lo que está pasando respecto al tema y de las divisiones que genera el golpe de Estado, ¿no? en un año que es tan simbólico, tan especial. Ahí, Lorena, preguntarte respecto de eso, ¿no? Ya vamos a seguir hablando de la cuenta pública, pero ya que estamos en este punto en específico, ¿cómo ves el clima que hay? Porque efectivamente, y en el caso de Bópoli a mí no me cabe ninguna duda que tienen una postura, y siempre la han tenido, respecto de condenar los hechos del 11 de septiembre en adelante, pero hay una mirada distinta en sus socios, hay una suerte de laxitud también y de negacionismo propiamente tal, ¿no? Que uno ve no solamente en los diputados o en los consejeros de Chile Vamos, de Republicanos, más allá que ayer Rojo Edward dijo que él consideraba que Pinochet era un dictador y no un estadista, pero uno lo ve en diputados y parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, hay que mirar al futuro. Dejémonos de hablar del 11 de septiembre y miremos al futuro, pero cuando hay negacionismo es difícil, ¿no? Como mirar al futuro si es que todavía no está esclarecido, claro, lo que pasó hace 50 años. ¿Cómo ves aquello? Bueno, y solamente mencionar, a propósito, el presidente Piñera creo que fue un ejemplo en este sentido, cuando él habla de los cómplices pasivos, Sierra Cordillera, ¿no? O sea, eso es lo que uno aspiraría como ciudadano,
que la derecha democrática tomara una postura de decir, esto pasó y no lo podemos meter debajo de la alfombra, no podemos mirar al futuro si es que no nos hacemos cargo también de la historia. Bueno, aquí hay varios planos, porque hoy día mi evaluación, digamos, es que hoy día la derecha tiene un tema interno que es quienes están, por lo que pasó en el 73 con el golpe militar, cívico-militar, y por los que dicen que fue un golpe cívico-militar. Entonces yo creo que hay un problema que yo no voy a hacer una evaluación respecto de lo que pasa en ese sector, digamos, pero creo que ahí hay un problema. Respecto del negacionismo, hoy día, el presidente también lo dice, existe lo que va a ser el plan nacional de búsqueda, porque mientras no se solucione ese tema, siempre va a existir esta herida abierta. O sea, tenemos generaciones de personas que quizás no vivieron en septiembre del 73, pero que sus familiares nunca han sido encontrados. Bueno, Entonces, el presidente dice algo muy categórico, que tiene mucha estatura y que además es muy estético, ¿no? Tiene una dimensión poética cuando dice, mientras no sepamos dónde están, Chile estará incompleto, ¿no? Es que eso es, porque cuando no se ha dado solución, al menos de saber qué pasó con una gran cantidad de chilenos y chilenas que desaparecieron y que nunca más se supo, tampoco se supo qué es lo que qué pasó con sus cuerpos, cuáles fueron los procesos que se vivieron, no va a poder haber esta cosa como de miremos solo al futuro. Para poder mirar al futuro también tenemos que cerrar el pasado. Hoy día existe un sector que ha tomado como una especie de bandera de lucha esto de solamente miremos el futuro y de olvidemos lo que pasó porque que esto del negacionismo, existe también un proyecto de ley, entiendo, sobre el negacionismo, porque se debe dejar bien instalado que en Chile no puede ocurrir nunca más. Y para que no exista nunca más la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir, también tienen que cerrarse las heridas. Tienen que cerrarse las heridas, tiene que además poder condenarse a aquellos que justifican lo que sucedió en el año 73, que puede tener múltiples razones y múltiples motivos, pero que no justifica para nada ni la violación de los derechos humanos, la desaparición de personas. Hoy día además tenemos a un personaje, a una persona que se va a instalar en el Consejo Constituyente diciendo que Pinochet, que es un dictador, que además de dictador fue corrupto, porque eso está demostrado también, es estadista. Entonces, mientras no tengamos una visión completa y una visión acordada desde todos los escenarios democráticos y de los distintos sectores políticos del país, vamos a seguir teniendo estas declaraciones que obviamente violentan también a ciertos sectores que fueron golpeados por lo que sucedió en el año 73. Y no solo en el 73, si esto se mantuvo durante toda la dictadura, no fue solo el golpe, digamos, no fue solo el hecho del 11 de septiembre. Recordemos que producto del hambre y la miseria que se estaba viviendo en los 80 es que surgen todas estas movilizaciones y las protestas, en donde también en el año 86 fueron brutales las desapariciones y las violaciones a los derechos humanos que se vivieron. Entonces, poner a Pinochet de estadista, yo creo que realmente afecta a todos los que hemos leído un poco de lo que sucedió, o los que lo vivimos también. Yo tengo 49 años, nací en el año 74, por lo tanto recuerdo lo que eran esas protestas de los 80 y que fue producto de la miseria que estaba viviendo. Recordemos el plan del PEM, el plan PEM y el POG, donde las personas se les contrataba por una miseria para mover piedras de un lado para otro. O sea, tampoco hablemos de que de que la dictadura fue el momento en que despegó económicamente el país. O sea, no solamente están los derechos humanos, sino que se está tratando de instalar de que fuimos un país que próspero, exacto, cuestión que no fue así. Si las personas empezaron a protestar en el año 80 porque tenían hambre. Esa es la realidad. Habían 5 millones de cesantes en Chile. Sí, bueno, hay que recordar, la economía recién empezó a despegar, la macroeconomía, ¿no? Recién empezó a despegar en los últimos años con la gestión de Vigi como ministro de Hacienda. Pero bueno, cuando se habla de macroeconomía tampoco se puede dejar de hablar de que se empezaron a incubar ahí niveles de desigualdad que se fueron acrecentando con el paso del tiempo. Bueno, vamos a retomar la conversación a la vuelta porque estamos súper pasados antes de la pausa, son las 9:05, vamos y volvemos. Aguas Trayén
o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Haz que se escuche tu voz en la nueva Constitución. Tú puedes opinar, influir y mejorar la propuesta de nueva Constitución a través de las audiencias públicas y otros mecanismos que ofrece la Secretaría de Participación Ciudadana. Si estamos todos, será de todos. Si estamos todas, será de todas. Elige cómo participar en quieroparticipar.cl. Secretaría de Participación Ciudadana. Invitan las universidades de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. En Chile, más de 30.000 personas no tienen donde dormir y este invierno queremos llegar a ellos. Por eso, desde el 26 de mayo al 7 de junio, te invitamos a ser parte de la colecta digital de nuestra casa. Campaña que busca construir un Chile calle cero, porque nuestra misión es que nadie vive en la calle por falta de oportunidades. Haz tu aporte hoy en www.nuestra-casa.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:08, continuamos en esta mañana de día viernes 2 de junio con Montserrat Rolano, con Luz Poblete y con Lorena Meneses. Luz, no sé si quieres complementar algo de lo que veníamos hablando antes o pasamos a otro tema. No, sí, me gustaría complementar en el sentido de, creo que por lo menos para Evópoli este tema sigue siendo muy delicado por lo que representa el sector con su historia, digamos. Pero tiene también siempre ha tenido siempre la intención, y le agradezco a Monse ahí que agradezca, que hemos sido siempre de una sola línea respecto a nuestra visión de ese momento histórico y doloroso para nuestro país. Y podemos ahí coincidir con Lorena y con todas, especialmente las fuerzas políticas nuevas, de nuevas generaciones. Piensa tú que a propósito de los años de nacimiento, que no es para qué decirlo públicamente, pero sí podemos decir que la mayoría de los militantes de Evópoli probablemente no habían ni nacido ahí, y queríamos dar una señal distinta de una centro-derecha que, sin olvidar el pasado, porque yo en eso coincido y quiero hacer ese énfasis, porque creo que no se puede olvidar para no tener que repetir, lo dije antes, y creo que no se olvida
y no sé si se cierra, porque cuando uno habla de cierre es como ya cierro la puerta, listo, chao, lo dejo atrás, y no, yo prefiero hablar, y que es un lenguaje que en psicología, ustedes saben, soy psicóloga de profesión, se usa mucho para los duelos, para los cambios, que es reparar, y reparar internamente, es como cuál es el significado para mí, y para todos como sociedad. Cuando digo para mí, digo como la sociedad chilena. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué vamos a hacer distinto de aquí en adelante? Y yo creo que por ahí está el aprendizaje, porque también puedo no olvidar y quedarme resentido, y quedarme dividido, y quedarme polarizado, y quedarme pegado, que también es válido frente a la rabia, la impotencia, el dolor. Obviamente también puede quedar un sentimiento muy negativo. Yo he tenido quizá el privilegio de conversar con muchos familiares de detenidos desaparecidos, como también ser parte y de conversar mucho con los militares. Creo que no hay una división en eso para entender el dolor también de ambos al lado de haber estado en esa situación, más allá de quién eran los altos mandos, de quiénes dirigieron, de cómo se dieron las cosas, de las miles de equivocaciones y profundas y dolorosas e imperdonables incluso. Pero creo que para poder avanzar como sociedad, la reparación también tiene que ver con eso, como con qué me quedo dentro de ese dolor, qué aprendizaje tengo y cómo sigo creciendo en adelante. Y con esto no quiero ser ni cliché ni decir algo tan obvio, porque esos son procesos. Ya han pasado 50 años, de los cuales más de 30 han sido también en democracia. Y ese es el aprendizaje que las nuevas generaciones tenemos que tener. Y es una responsabilidad mayor aún en estas nuevas generaciones y sobre todo quienes están gobernando. Y cuando digo gobernando, no solamente la generación que hoy día está en el gobierno a propósito de la cuenta pública, y ahí podemos retomar, sino que también quienes están en el Congreso y incluso en los sistemas judiciales y en todo el aparataje público, y también quienes están en lo privado, porque también construyen sociedad. Y eso tenemos que hacerlo entre todos y todas. Sí, bueno, quería retomar el tema de la cuenta pública. Como decía, el presidente hizo alusión a la reforma tributaria creo que en más de 10 ocasiones. Y hay quienes plantean que es muy arriesgado supeditar muchas de los anuncios a una sola política pública, en este caso la reforma tributaria. Ahí, Lorena, ¿cómo lo ves? Porque efectivamente, si es que no se concreta la reforma tributaria, yo lo decía hace un rato, por lo menos las señales que han dado desde la oposición ha sido de no subir impuestos, sino que bajar impuestos, ¿no? En ese caso, si no hay reforma tributaria o si la reforma es de una envergadura mucho menor de lo que se espera, estamos hablando de una recaudación ahora de 2,5 puntos del PIB, originalmente eran casi 4, o 2, creo que es como más o menos lo que se está hablando, no da tampoco para financiar el Sistema Nacional de Cuidados, la Sala Cuna, el CAE, la deuda histórica. O sea, con esos 2 puntos del PIB tampoco da. Entonces, hay uno, y yo que no soy experta en el tema matemático, digamos, pero una suma simple no da todo lo que está proponiendo el presidente. Entonces, esto de generar expectativas y supeditarlo a la reforma tributaria, ¿cómo lo ves? Yo más que pensar en que se generan expectativas con la reforma tributaria, que claro, se ha ido ya retrocediendo en lo que nosotros pensábamos inicialmente como reforma tributaria, porque como les decía en el bloque anterior, lamentablemente hay un sector que votó cuadrado en el rechazo, digamos, a la reforma tributaria. Y por tanto, lo que hay que hacer ahora es empezar también a priorizar de qué cuestiones se van a poder pagar con la reforma tributaria. Pero de que es necesaria una reforma tributaria, es necesaria. Porque no solamente afecta directamente a lo que se pueda avanzar en términos de pensiones, está la deuda del CAE, la deuda histórica de los profesores y un montón de otras cuestiones que se enlazan con la reforma tributaria, sino que también es un símbolo de lograr alguna vez en el país lo que significa la equidad para las familias chilenas. Hoy día tenemos si en el fondo la reforma tributaria lo que ataca es el corazón de quienes hoy día tienen más y que puedan aportar más también al crecimiento de la sociedad chilena en su conjunto. Entonces, sean 2 puntos, 3 puntos, yo creo que lo relevante y el punto político también que tenemos que tener en cuenta es cómo avanzamos en una sociedad
en donde podamos caminar juntos y no esta cosa como tan dispar que hoy día mueve a Chile. Los países crecen a través de sus impuestos, así se nutren, digamos, así avanzan en mejores sistemas de educación, en un sistema de pensiones que sea justo, en salud, en todos los que son los derechos sociales en el fondo. Y cuando nosotros hablamos de un Estado democrático, social, de derechos, tiene que ver también con eso, como cómo involucramos a todos los que vivimos en la sociedad chilena, no solamente la clase media, que tanto se habla de que paga la mayor cantidad de impuestos, porque efectivamente en proporción pagan más, sino que también a aquellos que se enriquecen válidamente, porque nadie está diciendo que no se tenga que hacer, digamos, también puedan pagar más y que puedan entregar a la sociedad en su conjunto un aporte mayor para que podamos crecer todos y todas, y no esta cosa de un sector sí y otro sector que se va quedando atrás. Entonces hoy día, en el 2023, tenemos que pensar también en una sociedad que sea mucho más solidaria y claro, se puede hacer una crítica de enlazar esto de la reforma tributaria a los avances que se puedan conseguir para la sociedad, pero también tenemos que pensar en darle la relevancia y que la ciudadanía también pueda entender que es importante hoy día que aquellos que ganan más tributen más, porque no es una locura, no es algo que no se haga en otros lugares del mundo, y por tanto es bueno que se repita y que se pueda entregar el mensaje también al ciudadano de a pie, que no es, o sea, de algún lugar el Estado saca sus recursos. Hoy día por lo menos pudimos avanzar en el royalty minero, que va a entregar bastante más equidad a las comunas, digamos, a los municipios, que no es menor, digamos, o sea, es un avance bastante sustantivo. Y un avance que se consiguió con el diálogo, con la conversación, y en el fondo con entender que no solamente hay disparidad en la sociedad, sino que también teníamos un problema de justicia territorial. Por lo tanto, así como se avanzó en esa área, yo por lo menos y el partido tenemos toda la esperanza de que vamos a poder avanzar en una reforma tributaria que permita a lo menos instalar la necesidad de que en este país los que ganan más tributen más y puedan colaborar a una sociedad mucho más justa. Sí, más temprano, Luz, el diputado Mirosevich, que lo entrevistamos, decía acá que el hecho de que determinadas políticas requieran de recursos que provengan de la reforma tributaria es una constatación de realidad, que no podría en su consideración ser vista como un chantaje o como una suerte de presión sobre la oposición. Pero bueno, algunas de las reacciones tenían que ver con que, estoy casi seguro que fue el senador Chaguán quien dijo que esto tenía por propósito hacer engordar al Estado, ¿no? Y volvemos, Luz, nuevamente al dilema que puede tener que ver como con una diferencia de opinión sobre una política coyuntural, pero que tiene un trasfondo inevitablemente ideológico. Me acuerdo contigo, Luz, que hemos hablado varias veces de las distinciones o diferencias de apreciación respecto a cuál debe ser el tamaño del Estado. Pero bueno, qué duda cabe que determinados derechos requieren ser financiados, y hay un debate bien de fondo respecto a de qué tamaño debería ser el Estado para atender fehacientemente las demandas o los requerimientos más básicos de la población, ¿no? Ahí en ese doble nivel, ¿no? En lo coyuntural, pero también en el trasfondo, no lo esquivemos, inevitablemente ideológico que tiene un asunto como este. ¿Cuál es tu mirada? Son varias las miradas, porque una cosa es que podamos pensar en un nuevo pacto tributario. Me gusta hablar de nuevo pacto porque cuando uno habla solo de reforma, que sabemos que fue rechazada, al menos la idea de legislar por este año, sí el presidente habló de que va a gastar la suela, ¿no? Va a hacer gastar la suela de zapatos de todos sus ministros para que puedan conversar desde la sociedad civil hacia el Congreso con todos los actores que finalmente tienen que llegar a un nuevo pacto, porque como decía la Monse, no hay que saber solo sumar para decir, oye, para hacer ciertas cosas necesitamos plata, si eso es evidente. Y tampoco la plata en un Estado no es ilimitada, y por lo tanto hay que saber de dónde recaudar
pero también, ojo, y ese es el factor que yo pongo a propósito de la modernización del Estado y de cuánto engrosar el Estado para hacerse cargo de todos los derechos, y ahí hay una visión ideológica que es distinta para un liberal, por eso me extraña que el presidente de la Cámara, Vladimir Milošević, que es del Partido Liberal, también le dé tanto énfasis a este tipo de reformas cuando la visión de un liberal es un poquito distinta, que es decir, sí, es cierto, necesitamos recaudar bien, pero también hay que ser muy eficiente con ese gasto, en qué se está gastando y cómo se está gastando. Y eso es algo que nadie, ninguno de los gobiernos ha podido demostrar o transparentar bien en qué y cómo se gastan. Algunos esfuerzos se han hecho. Obviamente viene muy de cerca la recomendación, pero el ministro Briones lo intentó hacer a propósito de evaluar los programas que se están implementando, cómo se gasta, a quiénes se les paga hacia afuera las asesorías millonarias que se hacen para poder avanzar en estas materias, lo mal que se gasta, porque no es que haya plata, el gasto que hay en educación, que incluso en salud, cómo se ha aumentado durante cada gobierno, cómo aumenta, pero no se refleja en nada. De los 10 pesos que va en un programa social, solo 3 pesos le llegan directamente al usuario, al ciudadano. Eso está estudiado, está analizado. Entonces, algo está pasando con los intermediarios. Entonces, hay mucho que avanzar en materia de modernización del Estado. Algo mencionó también ayer el presidente, como que hay un titular de modernización, pero la verdad es que nadie lo hace carne. Dicho eso, hay otra visión que es más política. Como decir, yo creo, y lo dije acá en este programa el año pasado, a propósito del proceso anterior constituyente, que no se puede supeditar ni condicionar las promesas de un programa de gobierno cuando la decisión está puesta afuera. Eso es muy delicado a propósito de la aprobación, de la expectativa, del desencanto, de la desilusión, de las promesas no cumplidas. Esto es un fenómeno, de nuevo, psicológico, es un proceso. Yo no puedo decir, mira, si me gano el loto, que es casi una suerte de azar, ¿verdad? Porque lo es, te voy a cambiar de casa, te voy a arreglar no sé qué, te voy a cambiar de colegio, te voy a comprar lo que tú quieras, te voy a mandar de viaje, porque eso no depende de mí, depende de algo más que tengo que hacer. Entonces, cuando yo escucho a Lorena, efectivamente hay que priorizar. Y priorizar con qué cosas, con lo que sí tengo, voy a priorizar en mi programa. Y también esa agenda ha cambiado, porque lo que el presidente tenía en su programa no incluía la tremenda inversión que está haciendo, y que lo está haciendo bien, y que tiene que hacerlo porque es la urgencia en seguridad, por ejemplo. No estaba contemplado en su programa y tuvo que hacer ese cambio de agenda a propósito de eso. Entonces, cuando yo veo su idea de un nuevo pacto de reforma tributaria, donde supedita las urgencias y las prioridades, no solamente de su programa, sino que de la ciudadanía, lo encuentro sumamente delicado. Lo segundo es que si eso no se aprueba o no se aprueba como él quiere, o como quiere este gobierno, nuevamente se lava las manos y le va a echar la culpa, porque este discurso me lo sé de memoria de todos los años que llevo en política. La derecha se niega a hacer las transformaciones sociales que Chile necesita. Acuérdense de esa frase, la pueden buscar en Google y les va a salir 1500 veces. Que no significa hacer un buen pacto tributario. Que en un momento de crisis, y este es mi tercer análisis, económico, esa es la gracia de estar en una facultad de economía y gobierno, porque puedes unir las dos patitas de la mesa, que en este caso es relevante saber. En un periodo, porque no es un año, en un periodo de crisis económica, donde ya le estás cargando la mano al 80% del motor de desarrollo de nuestro país, que son las pymes, con 40 horas que tienen que aplicar, es progresivo, es flexible, nos costó mucho llegar a ese consenso, que fuera progresivo para las pymes. Cuando tenéis problemas de desempleo, que esto te va a afectar. Cuando tienes que subir el sueldo mínimo, súper relevante, súper necesario, nadie vive con 300 lucas, hay que subir el sueldo mínimo, y todas las empresas, porque también las empresas y las pymes van a tener que hacer el esfuerzo en eso, más una reforma de pensiones que ojalá avance, donde este gobierno quiere que el 6% se vaya directo y que eso también le va a costar plata a esas pequeñas y medianas empresas, y más encima le vaya a subir los impuestos. Entonces, ojo ahí con cuál es el momento para hacer una reforma. Yo no digo que no haya que hacerla. Yo no digo que a todos hay que bajarle los impuestos, a otros hay que apoyar. Lo que estoy diciendo es que se tiene que pensar muy bien, que es muy popular decir, vamos a subir los impuestos a los más ricos tienen que pagar más, hacemos ese ajuste, pero ¿qué va a pasar con el desempleo, con la inversión? Porque yo lo que no escuché ayer, y con esto cierro la idea, no escuché nada. Ok,
en la reforma tributaria, el nuevo pacto tributario, es solo para gasto, tengo que gastar, tengo que poder sacar adelante los programas. ¿Dónde está lo que compensa eso, que es el plan de inversión? De esas mismas empresas a las cuales yo les quiero subir los impuestos, que son las mismas empresas que le dan trabajo a los chilenos y chilenas, a las miles de familias que le dan trabajo. ¿Cómo incentivo eso? ¿Cómo compenso para que realmente sea bueno dar más para mayor desarrollo? Pero no, eso no te asegura el crecimiento, estimado. No hay una asociación directa con subir impuestos, hacer reformas tributarias con crecimiento. Eso es un error conceptual. Lo que hace crecimiento es la inversión y el empleo, no hay más. Sí, bueno, por eso también está la lógica detrás que ha defendido parte de la derecha, de que hay que bajar algunos impuestos para incentivar la inversión y que eso también se traduzca en mayores recursos para el Estado, ¿no? Oye, yo quería solamente dar un dato que se dijo ayer también, que tiene que ver con las cifras. Porque se habla mucho de que hay que, efectivamente, lo que decías, bajar los impuestos para aumentar la inversión. A pesar del complejo momento económico que se vive, que eso es un hecho de la causa, digamos, o sea, eso es real, a pesar de todo eso, de todas formas, la inversión aumentó un 3%. La inversión extranjera directa subió un 31%. Yo estoy leyendo las cifras acá porque tengo mala memoria de número y no me quiero equivocar. Y eso que supera los 20.000 millones de dólares, siendo el mejor registro de los últimos 8 años. O sea, tampoco dramaticemos el hecho de que no existe inversión en este país. O sea, si hoy día la inversión extranjera ha subido, es porque se ha demostrado que ha habido un gasto fiscal que es moderado, que ha ido bajando, hay un manejo económico desde el gobierno que es bastante estable, a pesar de todas las complejidades que está enfrentando, porque son complejidades que son internacionales, nosotros las sabemos. Entonces, yo solamente quería decir eso respecto de que esto de que la inversión se va a retraer, que no va a existir. La verdad es que es muy probable que las grandes empresas, al tributar más, ganen menos. Pero no es que se vaya a detener la inversión. Ahora, yo no soy economista, puede venir un economista aquí a dar todo un detalle, pero yo creo que esto es una deuda que el país tiene que asumir en algún momento. Y nunca va a ser el momento, porque en definitiva siempre hay complejidad económica. Y es una deuda que tiene que ayudar también a que la población chilena sienta que ya no tiene, y vuelvo a usar la misma palabra, las deudas que tiene que enfrentar todos los meses. Entonces, cuando se habla de esta reforma tributaria, cuando se habla de que lo que estamos buscando es engrosar el Estado, aumentar el bolsillo, no es efectivamente eso, sino que es asumir ciertos costos que este país no ha asumido en términos de salud, en términos de educación, en términos previsionales, etcétera. Sí, bueno, ninguno de nosotros es economista. ¿Un comentario? Luz, sí. ¿Se puede hacer un comentario? Siempre. Efectivamente tiene razón, Lorena. Hoy no ha sido más afectada porque sí estamos en crisis. Las comparaciones son un poquito odiosas porque nos han pasado muchas cosas en los últimos años. Cualquiera haya sido gobierno. Efectivamente, la pandemia nos hizo un bajón económico evidente, más el estallido social. Entonces, claro, cuando tú comparas los últimos 3 años, yo ahora que estoy efectivamente estudiando el tema de las bases económicas de nuestro país, especialmente en los últimos años, es impresionante cómo hay que sacar un poquito la variable pandemia, porque también es un poco engañoso. Todo lo que crezcamos después de la pandemia es maravilloso, porque estuvimos encerrados. Claro. Entonces, es recuperación nomás, sí. Claro. Segundo, es recuperación, exactamente, gracias, eso es un concepto importante. Lo segundo, si la inversión no ha cambiado, no ha variado, es porque todavía no hay reforma tributaria. Entonces, yo no estoy diciendo que hoy día no hay inversión o deja verlo, hay que estar preocupado de eso por la recuperación. Lo que estoy diciendo es que, ojo, y no estoy diciendo que no haya reforma tributaria, y que tampoco pensar en ese nuevo pacto tributario puede ser que en algunos sectores se suba, en otros se baje. O sea, no es todo subir ni todo bajar, no es todo nada. Esto como que estamos polarizados para todo, entonces cuando pensamos en políticas públicas o reformas legislativas, es como todo nada. No, de eso se trata, conversar
en el Congreso, de eso trata de dialogar, de eso trata de llegar a un acuerdo para que efectivamente todas estas variables que estamos hablando no estén teñidas por las ideologías propias de todos, en las fuerzas políticas para poder avanzar, porque cuando uno pone al centro a la persona y a la necesidad de la persona, que sabemos que hoy día está en crisis económica y de seguridad, que son los dos temas, entonces ahí yo creo que sale mucho más fácil las ideas. Cuando tú tratas de imponer tu verdad, como no, a todos los súper ricos hay que imponerles, como si todos fueran unos trogloditas, por decirlo menos, efectivamente la cosa se pone muy, muy polarizada y muy negro y blanco. Eso, lo que estoy diciendo es que lo hagamos con responsabilidad y que no dejemos de mirar el contexto económico por el cual está pasando nuestro país, para que no hagamos todas las cosas juntas, por decir, mira, las hice todas, subí el sueldo, subí los impuestos, hice las pensiones, porque eso es una recarga a nuestro sistema económico, que son nuestras pymes, que son casi el 80% del motor de desarrollo, y un porcentaje menor son las grandes empresas. Entonces, ojo ahí. Y además, y eso con esto cierro, la diferencia regional. No es lo mismo la minería en el norte, que representa gran parte de nuestra economía, con los rubros desde la agricultura, ¿verdad?, o acuicultura en el sur de nuestro país. Entonces, ahí hay que, bueno, los justos equilibrios y las mayorías son lo importante a la hora de legislar y gobernar. Bueno, durante los próximos meses vamos a ver, bueno, a partir del lunes, vamos a ver cómo esto aterriza más claramente en el derrotero legislativo, en el derrotero político. No alcanzamos a hablar de la reforma de pensiones, lo podemos tratar en el próximo panel, pero por de pronto tenemos que cerrar. Lorena Meneses, muchas gracias por haber estado acá. Bueno, gracias por la invitación y bueno, siempre disponible para cuando me quieran invitar otra vez. Pero así será. Sí, por supuesto. Y a Luz Poblete, muchas gracias, Luz, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Chao a todos y a todas. Que estén bien. Buen fin de semana. Sí, igualmente. Con Montserrat vamos a ir un breve alto. Ella se va, yo me quedo, al aire quiero decir. Ella continúa con otras tareas en la radio y seguimos con las conversaciones en este día viernes 2 de junio del año 2023. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.900